2 Timoteo 1, 13 y 14, si lo tiene, dice amén. Gloria al Señor. El título de este mensaje se llama Depósito de Fe. Depósito de fe. Vamos a leer. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo voy a leer en una versión más sencilla para que usted vea el significado de algunos términos ahí. Dice de esta manera: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¿Ven? Amén. Es la palabra del Señor, solo que en otros términos. Dice aquí Pablo: guarda el depósito. El depósito es algo, dice, que se te confió por el Espíritu Santo. Quiero decir esta mañana que nosotros hemos recibido un depósito que no lo adquirimos porque por primera vez está aquí con nosotros. Se ha venido depositando de generación en generación. Desde que Jesucristo vino, Él trajo ese depósito. Podríamos hablar que el depósito representa a Cristo mismo, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Representa el Evangelio que predicó Jesucristo, porque creemos en su Evangelio, en su enseñanza. Pero todas estas cosas nosotros no las tendríamos si no nos hubiera dado un depósito que se llama la fe en Cristo Jesús. Ese regalo, ese tesoro de creer en Cristo, creer en su palabra, nos hace a nosotros, hermanos, herederos de una transmisión desde Jesucristo, más de 2000 años hasta el día de hoy, que la iglesia de Jesucristo ha venido guardando y transmitiendo el depósito. Y damos gloria a Dios porque nos alcanzó a nosotros ese depósito. Estamos lejos de la historia de más de 2000 años, pero ese depósito sigue fresco y vigente el día de hoy con nosotros. Gloria al Señor, porque el apóstol Pablo ya está a punto de partir de este mundo, y esta es su última carta para su hijo Timoteo, y él está encargando, le está recordando que ha recibido un modelo, ha recibido un depósito. Él le llama las sanas palabras, en otras palabras, la sana doctrina. Le ha enseñado, él lo ha educado, lo ha instruido, le ha modelado, y ahora le toca a Timoteo guardarlo y compartirlo con las próximas generaciones. Que ese sería nuestro rol en este tiempo: seguir guardando y transmitiendo este depósito a los demás. Amén. Podemos mencionar ahí que hay 4 factores que han permitido que la fe en Cristo Jesús llegue hasta nuestros días. Fíjense bien cómo en su gracia, en su misericordia, Dios se ha cuidado de que la fe en Cristo no quedara en el pasado, no quedara como una historia, sino que la fe que hoy tenemos, por la cual estamos reunidos aquí, es una fe viva, porque está depositada en un Cristo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, ese depósito se ha logrado transmitir porque tiene un mensaje que entregar. Hay un mensaje. Dice Pablo: retén las sanas palabras. Nosotros aquí no predicamos ideologías, no predicamos filosofías, no predicamos política, no predicamos corrientes de este mundo. Predicamos un evangelio eterno que nos vino del cielo mismo, porque Cristo trajo el evangelio del reino de los cielos. Eso es lo que predicamos. Hay un mensaje depositado de generación en generación. Ese evangelio está en nuestra boca. En nuestra boca está la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos a alguien: Cristo te ama, estamos transmitiendo el evangelio. Pero ese evangelio está escrito en las sagradas escrituras, está en la palabra de Dios. Así que este mensaje está escrito y es hablado de generación en generación. Pero para que este mensaje sea hablado
y sea transmitido, necesitamos de un transmisor, de un mensajero. Imagínese, hermano, nosotros no estábamos en esos siglos pasados en que la iglesia creció, nació y siguió transmitiendo, y cómo hubo mensajeros durante 2000 años, se han mantenido predicando, enseñando. Es que Dios siempre se ha cuidado de tener hombres y mujeres que hablen la palabra, el mensaje de Jesucristo al mundo. Por eso es importante reconocer que a nosotros también se nos fue dado ese depósito, porque alguien nos habló de Cristo una vez. Y por eso estamos aquí. Una iglesia después de 2000 años no ha crecido ni de mensaje ni de mensajero, porque Dios ha estado enviando su mensaje y a sus mensajeros. Bendito el nombre del Señor. También podemos decir que no podríamos tener este depósito de fe, aunque tuviera un mensaje y mensajero, si no hubiera quien oyera y creyera esta palabra del Señor. En otra palabra, es el receptor, es el oyente como nosotros. Quiero decirte, hermano, que Pablo le dice: lo que oíste de mí. Pablo tenía un mensaje, Pablo era el mensajero, pero su oyente era Timoteo. Y de esta misma manera nosotros hemos sido oyentes de la palabra y de un mensajero. Y quiero decirte esta mañana que tú, una vez que recibiste ese mensaje, eres un oyente, pero en algún momento Dios quiere que también te conviertas en un transmisor del mensaje de Jesucristo. Y estos tres elementos, el mensaje, el mensajero y el oyente, podríamos decir de que no hubieran tenido éxito si no se agrega un cuarto elemento, el cuarto factor decisivo para que el mensaje, el mensajero y los oyentes perduraran de generación en generación. Ha sido posible y gracias al Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es el Espíritu de Dios que le da vida al hombre y a la mujer que escucha la palabra de Dios. Por eso dice: guarda ese depósito que nos ha sido dado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que la iglesia de Jesucristo no solamente tiene un mensaje, una doctrina, una enseñanza, no solamente tiene hombres y mujeres que enseñan y predican, no solamente tiene hombres y mujeres que oyen la palabra, sino que la iglesia de Jesucristo está aquí porque el Espíritu Santo ha sostenido la obra hasta el día de hoy. ¿Está de acuerdo conmigo? Es gracias al Espíritu Santo. Por eso esto no es una religión, un movimiento de hombres, ya se hubiera extinguido hace mucho tiempo, pero es gracias a que este depósito lo viene guardando el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mi hermano, de los 4 factores que hemos dicho, 2 han sido temporales y 2 permanentes. ¿Cuáles son los temporales? Nosotros, el predicador y el oyente, han pasado a la historia. Y si Cristo no viene, nosotros también pasamos a la historia. Pero lo que no va a pasar a la historia es el mensaje y el Espíritu Santo. Cuando alaban al Señor, la palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Y Él se va a cuidar, se va a encargar de proveerse siempre hombres y mujeres que escuchen y prediquen la palabra del Señor. Por eso es que Dios sigue levantando cada día jóvenes, niños, hombres y mujeres para enviarlos a predicar la palabra del Señor, motivando, aleluya, gloria al Señor, para que no se detenga este depósito como se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero quiero decirle, le estaba mencionando que estamos en un contexto de recordar la gran historia de la Reforma Protestante, que tiene más de 500 años que sucedió. Y en ese sentido quiero conectar con algo histórico este mensaje, porque nos ponemos a pensar esta mañana cómo ha sido posible. Ya he dicho que por el Espíritu Santo y porque es una palabra, hermano, del cielo y que esto ha perdurado. Pero como Dios, hermano, se ha cuidado de que hombres y mujeres mortales, frágiles, imperfectos, hayan sido usados para que este depósito no se extinguiera y no caiga a tierra. Y en ese sentido quiero reflexionar cómo la iglesia, compuesta por hombres y mujeres, es un grupo de hombres y mujeres imperfectos, con defectos, con debilidades, pero gracias a Dios que dice que su gracia se perfecciona en nuestras debilidades. Y por eso la palabra sigue adelante, quebrándose
naturaleza del Espíritu Santo sigue adelante. Quiero que tomes el texto de 2 Corintios 4:7. La Biblia ahí nos llama a nosotros vasos de barro. Para que tengas una idea, que este depósito tan grande, tan digno, tan poderoso, lo contienen pequeños vasos de barro. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos, oiga bien, usted puede decir eso, yo lo tengo, amén, hermano, pero tenemos este tesoro. ¿Cuántos tienen este tesoro? Dije que este tesoro es Cristo, este tesoro es el Evangelio, este tesoro es la fe en Cristo, este tesoro es el Espíritu Santo. Eso lo tenemos, somos ricos en estas bendiciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero tenemos este tesoro, ¿en qué, hermano? En vasos de barro. No nos creamos gran cosa, somos vasos de barro. ¿Qué es un vaso de barro? Frágil, rústico. No es un vaso que se puede usar como para lujo. Un vaso de barro no se usa para lujo, se usa el de vidrio, el de porcelana. Somos vasos de barro. ¿Por qué el Señor nos compara con vasos de barro? A pesar de dentro de nosotros está lo más grande, está lo más hermoso, lo más glorioso, ese tesoro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, amada iglesia. Dios recibe la gloria, aunque tú cantes bien, prediques bien, hables bien, la gloria siempre es de Dios. Somos instrumentos usados por la misericordia de Dios. Pero no recordemos nuestra naturaleza. Somos vasos de barro, frágiles, que se pueden agrietar, se pueden quebrar, pero el alfarero está aquí para repararlo. Amén. Cuando sientes que te has fracturado, cuando sientes que te has resquebrajado, aquí te talla el maestro para repararte. Por eso es importante no olvidar eso. La iglesia está compuesta por vasos de barro, y es por eso que la historia de la iglesia está llena de tiempos difíciles, tristes, oscuros. Aunque en la iglesia ha permanecido la palabra y el tesoro de la fe, ha permanecido el Espíritu Santo, no olvidemos nuestra realidad. Somos hombres y mujeres frágiles, débiles, que caen, pero Dios los levanta y los sostiene para que sigamos predicando el Evangelio del Señor. El Señor no va a dejar que su palabra caiga a tierra. ¿Cuáles serían las cualidades que podríamos decir en un sentido negativas de un vaso de barro como nosotros? Porque cuando vemos a la historia, vemos situaciones tristes, como la iglesia se hundía, se hunde, se ha hundido en pecado, incluso en corrupción, en miseria, hermano, se ha hundido en luchas, en pleitos, en tantas cosas, porque esa es la naturaleza de este vaso de barro. Pero Dios, hermano, ha tenido misericordia de nosotros, y eso es para que su gloria, hermano, sea reconocida, que solo es para Él y por Él todas las cosas. En primer lugar, como vaso de barro, nosotros, la iglesia, a través de los años, ha habido momentos en que la iglesia, número uno, ha perdido su esencia, ha perdido su naturaleza. Es decir, la iglesia se ha desenfocado, la iglesia ha perdido el norte. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué soy creyente? ¿Por qué soy de Dios? Y eso ha permitido muchas veces que la iglesia haya tomado decisiones, haya tomado acciones en la historia, que el mundo puede decir, mira, y se llaman hijos de Dios, y se llaman cristianos. Y por eso dice la palabra que el nombre de Dios es blasfemado por los impíos. Mira lo que dice Mateo 5:13. Jesús lo dijo claramente, que esto era una posibilidad, que nosotros nos podríamos enfriar o desvanecer de nuestro enfoque, perdernos. Pero el Señor ya lo había dicho. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Mire el lugar que tenemos en este mundo, hermano. Sal de la tierra significa un elemento que le da sabor a este mundo, un elemento que conserva que este mundo no se corrompa. Si este mundo está corrompido, ¿qué sería si no tuviera la iglesia? Vosotros sois la sal de la tierra, pero, diga conmigo, pero. Y ahí está la primera posibilidad. ¿Por qué tenemos historias difíciles y negativas que no quisiéramos recordar en la historia de la iglesia?
Pero si la sal se desvaneciere, en otras palabras, pierde su naturaleza, su propiedad. ¿Qué dice el Señor? ¿Con qué será salada? ¿Cómo podrá tener su sabor original? Dice el Señor, no sirve para nada. ¡Qué horrible! Que la iglesia de Jesucristo un día que proclamó el poder de Dios y se manifestó el poder de Dios, un tiempo pierde su sabor, su naturaleza y no sirve para nada. Usted me está siguiendo ahí. Eso es triste, ¿verdad? Pero Jesús ya lo sabía, que la iglesia podría, la posibilidad es que no sirva para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Usted puede leer las iglesias del Apocalipsis. Todas esas iglesias, hermano, Pablo le escribe qué problemas horribles había en esas iglesias. Las iglesias, las cartas de Pablo que le escribe a la iglesia, y las iglesias del Apocalipsis también se menciona que una iglesia estaba tibia y dice, te voy a vomitar de mi boca. A una iglesia. A otra iglesia le dijo, tienes nombre que estás vivo, pero estás muerta. Se da cuenta que el Señor sabe, hermano, y a pesar de saber la posibilidad que tenemos de desvanecernos, Dios sigue depositando en nosotros confianza. Alabado Señor, mira, Dios sigue confiando en nosotros, a pesar de que podemos desvanecernos, y ha sucedido en la historia. En segundo lugar, la iglesia compuesta por vasos de barro tiene un segundo peligro, no solo desvanecerse. La iglesia que recibe un día el tesoro, que recibe la sana doctrina, un día que recibe la sana enseñanza, ¿sabe lo que puede suceder en segundo lugar? Un día no podemos desviar de la verdad. Ese es el segundo peligro que hay. No solo que te enfríes, no solamente que te vuelvas al mundo, sino que aún estando dentro, comiences, hermano, a tener comprensión o entendimiento extraño de las escrituras, que no es lo que el Señor te ha enseñado, y comiences a interpretar cosas que no son, o a inventarlas, o a creerlas que no están en la Biblia. Y entonces la iglesia, hermano, históricamente ha tenido grandes tiempos de herejía, de apostasía, hermano, y de falsas enseñanzas que salen de la misma iglesia de Jesucristo. Porque esa es nuestra naturaleza, la tendencia a desviarnos de la verdad. Mucha gente empezó bien, mucha gente comenzó bien, pero luego terminan creyendo en cosas contrarias a la Escritura. Usted sabe eso, ¿verdad? Tenemos tantos ejemplos y no es necesario mencionar. Pero vaya conmigo a 2 Timoteo, ahí mismo, verso 17, ahí mismo estamos en el capítulo 2 de Timoteo. Un ejemplo que Pablo menciona de personas que fueron creyentes y se desviaron de la verdad. Históricamente le ha sucedido a la iglesia a través de los siglos. Dice 2 Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena. Fíjese bien, la palabra de falsa doctrina, de falsa enseñanza, dice que carcome como gangrena. Usted sabe lo que es una gangrena, ¿verdad? Algo que se descompone, se corrompe, se pudre, se daña y no sirve. Por eso dice que las enseñanzas que un día eran palabras poderosas y de vida, un día se desviaron de la verdad y comenzaron a enseñar lo que no era la palabra de Dios, y eso se convirtió en gangrena. ¿Qué es lo que hizo? Dice aquí, de los cuales son Himeneo y Fileto, 2 hombres de Dios en su tiempo, que predicaron la verdad. Dice Pablo, verso 18, que se desviaron de la verdad. ¿De dónde se desviaron? Eso le ha sucedido a la iglesia hasta el día de hoy y le sigue sucediendo. No solamente ha quedado como sal sin sabor y la gente prefiere hollarla, es decir, pisotear, es decir, para ser así mejor yo no voy. Entonces la gente habla mal de la iglesia porque la iglesia se ha desvanecido, pero también la iglesia ha caído en este error de crear y de componer doctrinas fuera de las escrituras, y por eso dice que estas palabras como gangrena se desvían de la verdad. Un ejemplo pone Pablo ahí diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ese es un ejemplo nada más de una cantidad de falsas doctrinas que hasta el día de hoy se siguen predicando. Y si usted no se afirma en la sana doctrina, en la verdad de Dios, puede ser arrastrado por esta falsa enseñanza. Amén, hermanos. Estira el peligro latente, como Fileo y Mileto, que se desviaron de la verdad. Pero voy a un tercer punto, que es el que conecta con la historia de la reforma.
Le he mencionado dos posibilidades, dos peligros que tenemos los vasos de barro. Uno, desvanecernos, perder nuestra naturaleza. Y número dos, desviarnos de la verdad. Pero el gran problema, creo que este es peor que los dos anteriores. O sea, los dos anteriores son horribles. Este viene siendo uno de los más mortíferos que ha dañado a la iglesia de Jesucristo desde el primer siglo hasta este tiempo. La sigue dañando. ¿Sabe cómo se llama? Los vasos de barro tenemos la tendencia a dividirnos. ¿Oyó eso? Esto pareciera que no es grave, pero esto es lo más grave todavía. Porque cuando una persona se enfría, nosotros le podemos animar, orar por ella y el Señor la levanta, la vuelve a calentar. Cuando una persona comienza a buscar falsa enseñanza, le podemos ayudar a instruirle y a explicarle la verdad correcta y podemos rescatarla. Pero ¿qué pasa cuando desde adentro el pueblo se divide? El pueblo se separa. La Biblia dice que eso es lo que hace Satanás. Satanás lo que hace es la división. ¿Sabe que el nombre diablo en su original griego significa dibolo? Dos bolos, voluntades. Satanás, el diablo, es experto en poner voluntades contrarias y diferentes dentro de la iglesia para que haya luchas, haya pleitos y comience la iglesia a debilitarse y a separarse. ¿Usted me está entendiendo? Por eso este es más grave que los dos anteriores. Vea lo que dice en 1 Corintios 1:10 y luego entra un repaso histórico de las grandes divisiones de la iglesia del Señor. 1 Corintios 1:10. Y hermanos, si usted lee Juan 17, que no lo tengo aquí, pero lo puede notar ahí, Jesús lo que más pidió al Padre antes de ir a la cruz es que nosotros fuéramos uno, como Él es uno con el Padre. ¿Se acuerdan de eso? Si no lea Juan dice, te ruego que seas uno, como nosotros somos uno. Y es lo que Satanás sabe que es lo más fácil, lo más contundente para dañar a la iglesia. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego, pues hermanos, Pablo hablando a la iglesia de los Corintios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, casi implorando de verdad la iglesia, te lo pido, iglesia, por el nombre de Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosas? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cuántos saben que eso quiere Dios con nosotros? Ese ha sido el deseo de Dios desde Jesucristo hasta el día de hoy. Pero Satanás ha ganado en muchas ocasiones. Y ha logrado dividir, separar y destruir la obra del Señor con este tercer elemento que está en nuestra naturaleza de crear división. Y aquí te hago un repaso rápido histórico. Desde el primer siglo, la iglesia de Jesucristo, con todo lo que hemos mencionado, con el depósito del Espíritu Santo, con la fe, con el Evangelio, con la presencia de Cristo, aún con todo eso, nuestra naturaleza ha llevado en el primer siglo a que la iglesia tuvo un momento de ruptura que le voy a llamar división judaizante de la iglesia. Judaizante. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Los primeros que creyeron en Cristo eran judíos, los apóstoles eran judíos. Y cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, todos los que estaban ahí eran también seguidores del judaísmo. Entonces la iglesia nace judía en primer lugar. Pero cuando comienza el Señor a enviar a Pedro, Cornelio, a Pablo, a los gentiles, comienza a haber un problema en la iglesia judía, que vieron cómo el Señor estaba salvando gentiles, bautizando con el Espíritu Santo, que no lo entendieron. Y ellos pensaban de que eso no era posible, que muy fácil los gentiles vinieran a tener lo que ellos ya tenían, que les había costado siglos de guardar las leyes, de guardar los mandamientos del Antiguo Testamento. Y por eso entró la primera división judaizante, porque ellos dijeron, no, que también los gentiles guarden lo que nosotros guardamos, que se circunciden, que guarden el sábado, que hagan esto y lo otro. Y usted puede leer Hechos capítulo 15, el primer concilio de la iglesia es para aclarar que la iglesia, los gentiles, no tenían que volverse judíos. ¿Cuántos van a ser? Si no leas las cartas de Pablo, de Gálatas, ataca duramente el judaísmo que se quiere entrar en la iglesia gentil, la carta de los romanos, etc. Entonces, hermanos, este problema perduró tanto así que realmente poquito a poco la iglesia gentil fue haciendo su propio grupo. En Hechos capítulo 6 se ve, dice que ya había una murmuración de los judíos contra los griegos,
porque dice que estaban desatendiendo a las viudas de los griegos, y ya comienza a haber división, comienza a haber problemas. Esto continúa así, hermanos, por espacio del primer siglo, de tal manera que la iglesia gentil comenzó a hacer su propio grupo, vamos a hacerlo así, su propio movimiento y crecimiento, pero no era la voluntad de Dios que se separaran, porque la Biblia dice que Dios hizo de los dos pueblos un solo pueblo. Entrando ya después del primer siglo que terminan los apóstoles, los siguientes 3 siglos, hermano, entró un segundo problema que dividió muchas veces a la iglesia, y a esto le voy a llamar la división herética, las herejías. Los primeros 3 siglos de la iglesia fue una lucha interna en los cristianos por muchas herejías que se comenzaron a meter dentro de la iglesia, y por eso es que la iglesia tiene la historia de los concilios, así como en Hechos 15 se tenían que estar reuniendo para aclarar la falsa doctrina, y muchos no aceptaron y se salieron de la iglesia. O sea, provocó muchas divisiones las herejías. Le voy a poner un ejemplo que creo que desde Juan, que estamos hablando del fin del primer siglo, nos muestra una herejía. ¿Cómo comenzaron ahí? Usted puede leer ahí 1 Juan 4:2. Es un ejemplo de una herejía. Herejía es una doctrina que contradice la verdad bíblica. Eso es una herejía. Algo que contradiga, algo que niegue, algo que se oponga. Oiga bien cómo Juan escribe por una herejía que ya estaba ya en su tiempo, fines del siglo I, pero no fue la única, sino que siguieron por largos siglos. 1 Juan 4:2 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Oiga bien el acento. Juan quiere que la iglesia siga creyendo que Jesucristo se hizo carne. ¿Cuánto creen que Jesucristo se hizo carne? Pero ya en el primer siglo hubo gente que no creyó eso. Miren, sigo leyendo, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Los primeros cristianos que comenzaron a pensar en herejía son este grupo de creyentes que venían del paganismo, que venían de las filosofías gnósticas en ese tiempo, que ellos pensaban de que era imposible algunas cosas de las verdades que se predicaban, porque en la filosofía se enseñaba, por ejemplo, que la carne humana no es compatible con la presencia de Dios, y por eso dijeron: si Jesús es Dios, Él no pudo tener carne humana, cuerpo humano. Imagínense la lógica de ellos. Es decir, por eso comenzaron a predicar que Jesucristo en realidad no se hizo hombre, pero la Biblia dice que el verbo se hizo carne. ¿Cuántos creen aquí eso? Esa es una doctrina fundamental, mi hermano. Nosotros no podemos dejar de creer, por muy bonita que se escuche la explicación filosófica o religiosa. Si contradice la Biblia, no la puedes recibir, tienes que rechazarla, porque si Jesucristo no se hizo hombre, no podía haber redimido a los hombres tampoco, porque se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es importante, creer la verdad bíblica y no lo que piensan los demás. Así que tenemos aquí divisiones heréticas, hermanos, que luego comenzaron a decir si Jesús fue creado, si Jesús era solo, cuando se hizo Dios, no todo el tiempo era Dios, que si el Espíritu Santo era otra persona, y comenzaron a hacer guías. Un montón de cosas, siglos, durante 3 siglos, hasta que llega otra etapa. Durante todo ese tiempo, el Espíritu Santo siguió guardando el depósito de la fe. Siguió manteniendo un remanente que siguió creyendo y enseñando la sana doctrina de la palabra de Dios. A pesar de la división judaizante, a pesar de la división herética, hermano, vino otro movimiento en la iglesia en estos pasos de abajo. Fíjense que hasta este momento te estoy hablando de iglesia y no le he puesto a ningún apellido, porque desde Cristo fundó, dijo: yo fundaré, dice, sobre esta roca mi iglesia. No tiene apellido, simplemente se llama iglesia. ¿Por qué te hago énfasis en este paréntesis? Porque ya después de muchos siglos, la misma iglesia comenzó a pensar en ponerse su propio apellido. Y estamos hablando de que un concilio, oiga bien esto, si lo quieren notar, Constantinopla, año 381, hubo un concilio en que la iglesia comenzó a decir: tenemos que ponernos un nombre, tenemos que llamarnos de una manera para definir quiénes somos.
Y es a partir de ese año que la iglesia dice, creo, hacer un credo, creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Por primera vez se introduce en la iglesia el término católico y apostólico. ¿Usted me está siguiendo? Casi 400 años después. Hay mucha gente que dice, no sé si usted lo ha oído, no, pero es que el Señor vino a fundar la iglesia católica. El Señor no fundó ninguna iglesia católica, fundó la iglesia. ¿Usted me está comprendiendo eso? Porque ya voy a llegar al tema de la reforma protestante. Entonces es la iglesia de Jesucristo. Fueron los hombres, los mismos obispos, los que se desviaron en un momento de la verdad, como Fileo y Mileto, que ellos pensaron de que habían interpretado bien la iglesia. Pero óigame bien, el pensamiento de estos hombres no era como el pensamiento que nosotros tenemos hoy del término católico. Porque el término católico es sencillo, no es la gran cosa. Católico, el término de latín significa universal. En un sentido, la iglesia de Jesucristo es universal. Significa que es para todos los hombres, para todos los tiempos y para todas las ciudades y países. Eso es universal. Nosotros estaríamos de acuerdo que la iglesia es universal, entonces, amén. Eso no hay problema. Entonces, este término comenzó a provocar rupturas, fricciones dentro de la iglesia de su tiempo. Y que cuando Dios no está, hermano, en el mismo pensar, como dice 1 Corintios 1:10, si no tienen el mismo pensar, si no tienen el mismo sentir, las cosas que van creando, que se van formando, comienzan a provocar rupturas dentro de la iglesia. Y esto comenzó a provocar una fracción dentro de la iglesia. La primera gran fracción de la iglesia cristiana, ya después de la herejía y del judaísmo, se llamó que la iglesia comenzó a tener dos grupos. Un grupo se siguió llamando división iglesia católica y el otro grupo dijo, nosotros seguiremos siendo ahora iglesia ortodoxa. Iglesia ortodoxa significa creer en lo correcto. Eso es ortodoxo. O sea que no estuvieron de acuerdo con ciertas creencias que comenzaron a surgir dentro del grupo llamado iglesia católica. Le doy un ejemplo. La iglesia ortodoxa comenzó a rechazar las nuevas enseñanzas que se comenzaron a producir en estos tiempos, después del año 381. Una de esas grandes enseñanzas fue que la iglesia católica creó el dogma de la Madre de Dios. Los ortodoxos dijeron, no creemos ese dogma, creemos que María es madre de Jesús. Entonces ahí comenzó la ruptura, porque comenzaron a surgir nuevos dogmas. Y la iglesia católica, como estaba en ese momento entronada en lo que fue el Imperio Romano, ellos comenzaron a divulgar sus doctrinas como dogmas para que lo aceptara toda la iglesia universal de su tiempo. Pero este grupo ortodoxo comenzó a desviarse de esas enseñanzas, o apartarse, mejor dicho, y ellos no quisieron creer en eso. Por ejemplo, otra doctrina que los ortodoxos rechazaron fue el purgatorio. La iglesia ortodoxa dijo, nosotros no creemos en purgatorio porque no está en la Biblia. ¿Cuántos saben que no está en la Biblia? Entonces usted puede ver cómo el haberle puesto a la iglesia católica apostólica, comenzó a darles a ellos la oportunidad de crear nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, y esto produjo fracción, produjo división, y al final, hermanos, se quisieron mantener unidos, pero llegó el momento en que se hizo una ruptura total, completa, y se da este dato que en el año 1054 la iglesia se divide en la iglesia católica de Occidente y la iglesia ortodoxa de Oriente. Se separan completamente, dos grandes ramas de la iglesia original, la iglesia cristiana. Y comenzaron, hermanos, a tener otros problemas internos. No paró ahí la historia de la iglesia, tristemente, porque somos vasos de barro y tendemos a tener estos problemas de divisiones. Así que la iglesia pensó en algo más todavía. La iglesia, vamos a seguirle el rumbo a la iglesia católica apostólica, que es el grupo mayoritario de Occidente, o sea, donde nosotros hemos nacido. Toda América es Occidente, toda Europa. Entonces este grupo, iglesia católica apostólica, le doy este otro dato, fue en el año 1870, en un concilio llamado Vaticano I, que decidieron agregarse otro apellido a su nombre. Y fue hasta en 1870 que dijeron, nosotros nos llamaremos Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Se da cuenta cómo viene la historia? Y ya está, ya casi llegando, ¿no?, a los siglos XVII, XVIII, es que la iglesia comienza a tomar una identidad. Somos una iglesia romana, porque su sede estaba en Roma. Usted sabe quién está en Roma, ¿verdad?
Y por eso es que dijeron, nosotros somos romanos. Mire cómo ya perdió la idea de ser iglesia de Jesucristo. ¿Usted está viendo eso, verdad? Se va alejando, se va alejando. Y es en este momento entonces que comienzan a subir los movimientos de reforma dentro de la iglesia romana. Porque se comenzaron a hacer una serie, hermano, de herejías, de barbarie teológica, que le voy a mencionar aquí algunas de estas cosas. Fue precisamente por esas barbaridades doctrinarias que se levantó aquel hombre que ya hemos conocido, que quizás la gente no ha entendido bien o habla mal, el famoso Martín Lutero. Que entonces comenzó a desesperarse y ver cómo la iglesia estaba totalmente perdida. Podemos decir que la iglesia estaba desnaturalizada, estaba desviada. Esta iglesia estaba completamente desviada de la verdad y ahora estaba bien dividida. El Señor levanta entonces a hombres que comienzan a inquietarse y a hablar a la iglesia que vuelva a la verdad, que vuelva a los principios bíblicos. Porque la iglesia en el tiempo de Martín Lutero, para ganar más dinero, más fama, más poder y más territorio, inventó, así se le nombre porque no se llama creencia, inventó una creencia llamada indulgencias. Las indulgencias es un documento que el Papa firmaba y decía: todo aquel que compre este papelito ya tiene la salvación. Y si compra este papelito por uno que murió, se va a salir del purgatorio y se va a ir al cielo. ¿Usted me está entendiendo? Eso le llegó a Martín Lutero, le dio, digo yo, náusea, porque digo, ¿cómo es posible que se esté vendiendo la salvación? ¿Cómo es posible que se esté engañando al pueblo? No resistió más y fue el 31 de octubre de 1517 que él escribió 95 tesis o postulados y los clavó allá en la iglesia de Wittenberg y dijo: aquí están mis propuestas, debatamos, discutamos, y que la iglesia tiene que arrepentirse, el Papa tiene que arrepentirse, la iglesia tiene que volver a la verdad. Y por eso, vino la gran reforma protestante. Le tengo aquí unos ejemplos. Yo saqué como 15 de las 95, de esas las que más me llaman la atención, y allá las puse en entrada si alguien quiere llevar una copia de las principales 15. Dice él así, hermano, ¿con qué pasión escribió esto? Dice: por amor a la verdad. Así está la introducción de este documento histórico. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en arte y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta disciplina en esta localidad. Mire, él dice, aquí está, por ejemplo, dice aquí la tesis 22, de modo, dice, que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio. En otras palabras, nadie tiene poder para salvar a alguien que entró al purgatorio. En este momento Martín Lutero no está discutiendo el tema del purgatorio. Él es como buen católico, como buen creyente en ese momento, no discute ese tema. Pero él va más allá de la libertad que se ha tomado la iglesia y el Papa de creer que pueden sacar gente del infierno. Dice otra tesis 27: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. O sea, le ponían una cajita, un cofre y se traigan sus monedas de plata, de oro. Y cuando suene la monedita, su alma, su familiar va a salir del purgatorio. Mire clase de pueblo. Y eso lo atacó él y lo escribió ahí públicamente. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Eso está declarando él. Vana, dice otra tesis, vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencia. Aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda, porque dice: yo no le creo nada a eso. Ni aunque me lo jure el Papa, yo no le creo que eso traiga salvación. Usted ya sabe que solo Cristo salva, ¿no? La fe en Cristo, de gloria a Dios, porque es la fe. Simplemente la fe en Cristo. Mire, no le voy a leer 82 y 86, están tremendas, durísimas. Entonces las voy a resumir porque son las más extensas. Él le pregunta al Papa directamente: ¿por qué le dice? ¿Por qué si tienes tanto poder para sacar las almas del purgatorio? ¿Por qué tienes que esperar que caiga la moneda? ¿Por qué no vacías ya el purgatorio si tienes tanto poder?
¿qué clase de argumento es ese? Y dice, ¿y por qué? Recuerden que no solamente era el tema de la salvación, ese era, como les dije hace un momento, la excusa, que en realidad es un cuento, un mito, un invento que hicieron. La verdad de todo esto es que querían recaudar dinero lo más que pudieran para construir lo que hoy conocemos como la gran basílica de San Pedro. Ese es el propósito. Querían mucha riqueza. Martín Lutero dijo esto: ¿por qué? Le dice, el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos. Mira lo que dice Martín. El Papa es el hombre más rico en este tiempo. ¿Por qué no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo como el de los pobres creyentes? Y no sigo mejor leyendo estas historias. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo digo leer muchas más y saqué algunas copias para que usted pueda tener una idea del momento histórico que se vivió entonces en la Reforma Protestante. No aceptaron, más bien lo rechazaron, porque ellos tenían ya lo que dijimos, estaban desnaturalizados, desvanecidos, estaban desviados de la verdad y estaban ya completamente divididos. No quisieron la unidad, no quisieron reconocer el pecado. Por eso se vino la otra última gran división de la historia, división católico-protestante, que llevó a estos dos grupos a hacerse totalmente enemigos y contrarios, uno por su lado. Y eso no pararía. Después de eso, la Iglesia Católica, tomando en cuenta que habían sufrido una gran división, comenzó a aplacar los movimientos que se produjeron después de esto. Y hubieron otros grupos que quisieron dividirse, pero ya no los dejaron y les aceptaron como ellos querían. De ahí comenzaron a salir lo que usted ha oído tal vez hablar, las órdenes católicas dentro de la iglesia. Para evitar la división, se aceptaron entonces que hubieran órdenes como ellos quisieran, con su doctrina. Ahí están los dominicos, ahí están los jesuitas, ahí están, ¿verdad?, los diferentes grupos que surgieron, los agustinos, los franciscanos, etc. Todas esas órdenes se hubieran dividido más, pero ellos tomaron la decisión de no permitir más división y aceptaron, aunque no convenían en muchas cosas que creían. Pero no solo le pasó a ellos, también la iglesia protestante, porque también son vasos de barros, también son unos débiles, y comenzaron a tomarse divisiones, diferencias de creencias, y comenzaron a surgir grupos del protestantismo. Surgieron los luteranos, los calvinistas, surgieron los metodistas, y ahí vino los grupos creándose, las denominaciones que le llamamos ahora. En este momento usted dirá, pero entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué se hizo la iglesia? Yo quiero decirle que lo más importante no es decir cuál es la iglesia, sino decir, tenemos todavía el depósito verdadero. La fe en Cristo Jesús es lo más hermoso y glorioso que podemos decir. Gloria a Dios, porque eso es lo permanente. Entonces, el depósito de fe está ahí distribuido en todos estos grupos. La fe en Cristo, el depósito, anda ahí en los luteranos, en otros calvinistas, en otros bautistas, metodistas, en otros pentecostales. Si mantienen ese depósito por el Espíritu Santo, esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Quiero llegar para esta parte, una vez que he aclarado un poquito este punto histórico. ¿Por qué entonces este depósito de fe, hermano, ha perdurado a pesar de nuestra naturaleza de vasos de barro, deficientes, frágiles, dados a la división, dados a la desviación de la verdad? Porque este depósito no es de hombre, es de Dios. Esta fe no la crearon los hombres, esto la trajo del cielo nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo rápidamente, ¿por qué el depósito de fe ha perdurado de Jesucristo más de 2000 años hasta hoy? A pesar de las grandes divisiones, de las luchas, las herejías, las desviaciones, porque este depósito es poder de Dios y nadie lo puede detener. Es poder de Dios. Romano 1:16 dice, Romano 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen, al judío
tienen el poder de Dios. Y ese poder los va a cambiar y los va a transformar. Ese poder les ha dado nueva vida. Porque dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este depósito se mantiene hoy a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros conflictos, a pesar de nuestras divisiones, porque sobre todas las cosas es el poder de Dios vivo y verdadero entre nosotros. Pero en segundo lugar, este depósito le ha dado vida a la iglesia, a pesar que ha estado muerta, dormida, caída. El poder de Dios la levanta y la ha resucitado y la seguirá resucitando para darle vida a la iglesia. Dijo Jesús en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, digo ya esto, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, a pesar de ser vasos de barro que nos vivimos resquebrajando, la palabra de Dios nos vuelve a renovar y a dar vida entonces. Y el que estaba en el error reconoce y dice, verdaderamente tengo que volver al camino del Señor. Verdaderamente tengo que arrepentirme y reconocer mi falta. Porque este poder de Dios nos da vida por el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, dice Romanos 8:2, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a terminar con este último punto. Este depósito de fe se ha mantenido hasta hoy a pesar de nosotros. Oiga bien, el depósito de fe se ha mantenido a pesar de nosotros. ¿Usted me entiende por qué digo eso? A pesar de nosotros. Es decir, nosotros más bien hemos desviado, hemos dañado, hemos afectado con nuestro ejemplo, con nuestro mal ejemplo, nuestra falsa creencia. Pero el depósito siempre ha salido victorioso. Y por eso, a pesar de eso, he dicho que el depósito es poder de Dios, es vida. Y sobre todas las cosas, este depósito, quien lo recibe y lo tiene una relación personal con Cristo. Cuando hablamos al Señor, hay una relación muy íntima y personal, que cuando hemos experimentado a Jesucristo, la fe en Cristo en nuestro corazón, sabemos que no estamos en una religión, sabemos que no estamos en una ideología, en una filosofía, estamos en una persona que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso estamos aquí esta mañana. Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Miren lo que crea el depósito, crea familias entre nosotros. Que aunque no nos conocemos, que vengamos de diferentes lugares, pero la fe en Cristo nos une como hermanos. Crea familias. Pablo dice también en 2 Timoteo 1, a Timoteo, amado hijo. Esta relación personal no solamente es con Dios, sino entre nosotros mismos. Y por eso quiero decirte que al estar aquí y poder decir, ¿cómo estoy seguro yo que estoy en la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo estoy seguro yo que estoy en la iglesia verdadera? Simplemente si tienes la sana doctrina y la que está escrita y la vives, en primer lugar tú puedes decir, yo estoy en la verdad. Pero en segundo lugar, dice la Biblia, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuánto palabras, Señor? Así que usted puede concluir esta mañana, estoy en la iglesia de Jesucristo verdadera porque estoy en la palabra y el Espíritu me da testimonio a mi vida. Termino diciéndote, como Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito. Yo te digo esta mañana, iglesia, sigue guardando el depósito. ¿Ven, hermano? Sigue guardando el depósito que se te dio un día. No lo dejes caer, no lo olvides, no te desenfoques. Este mundo pasará, pero lo que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Yo vengo a animar a decirte que va a ser poco para que veamos, hermanos, el depósito con nuestros ojos, veamos a Jesucristo viniendo en gloria por nosotros. Por eso es importante decirte, retén las sanas palabras. No pongas oído a las corrientes que está yendo el mundo de falsas verdades, de falsas doctrinas. Mantén la sana doctrina y sobre todo guarda este depósito y compártelo con otros también. Que no se quede en ti nada más, porque nosotros lo recibimos gracias a que alguien lo compartió con nosotros. Y no se puede detener en nosotros que tenemos que seguir
distribuyendo y transmitiendo el buen depósito a las otras generaciones. Póngase de pie esta mañana, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios, santo es su nombre.